Dios les bendiga, hermanos y amigos que me escuchan. Hoy quiero compartir con ustedes de un gran profeta de la Biblia, pero antes de empezar, si Dios estuviera aquí y nos hiciera una pregunta, ¿qué le diríamos? El tema de hoy es una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué o para qué estamos aquí en la tierra? Tú que estás aquí, ¿qué estás haciendo? Cada uno de nosotros estamos aquí por un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Santiago, capítulo 5, verso 17. Leo de esta manera: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Elías era un hombre como nosotros. Elías, Moisés, Jeremías, etcétera. Pero la verdad es que ellos fueron hombres como tú y yo. Ellos nacieron y crecieron como nosotros. Ellos comían y bebían como nosotros. Ellos tenían sentimientos y reaccionaban igual que nosotros. Elías significa Jehová es Dios. En la Biblia, un personaje que padeció una profunda depresión. Luego de haber vivido una situación de estrés, ese hombre estaba obedeciendo la voz de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Leo de esta manera: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. La presencia de Elías produjo temor y miedo. Llegó hasta el trono del rey para lanzarle una profecía. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Su voz dejó a todos paralizados. Antes del que el rey y los otros miembros reaccionara, Elías se retiró de palacio y se fue a donde Dios le ordenó. Pero no fue ese el momento cuando Elías cayó en depresión. Sigamos el relato bíblico. Elías desafió a los falsos profetas de Baal, a quienes Israel seguía, porque hicieron descender lluvia sobre los campos sedientos, y los profetas
clamaron por agua y nada ocurrió. Pero cuando Elías invocó el nombre de Dios Altísimo, empezaron a salir nubes y luego comenzó a llover. La mujer del rey de Israel, el profeta de Dios, había hecho descender del cielo fuego, primeramente para consumar el sacrificio ofrecido a Jehová. Luego llegó el agua como prueba de Dios verdadero. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 37 a 40. Leo de esta manera. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 40. Entonces Elías les dijo, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías a arroyo de Sison y allí los degolló. Amén. Mandó a matar a Elías. Fue entonces cuando el profeta se hundió en una profunda depresión. La Biblia dice que el rey dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 a 4. Leo de esta manera, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. 4. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. La Biblia narra de la depresión de Elías. Aparece en el capítulo que estamos leyendo. El versículo es claro. ¿Cuáles fueron los síntomas de la depresión de Elías? Tristeza. Esta emoción se observa en su apariencia y especialmente en su palabra de desánimo, cansancio y deseos de morir, huyendo de la realidad. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3.
Leo de esta manera: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Amén. Dejó a su ayudante y se fue a desierto para evitar compromisos y responsabilidades. Se aisló de la gente y se metió a la cueva. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9 a 10. Leo de esta manera: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me busca para quitarme la vida. Amén. Pensamiento de muerte o temor a la muerte. O yo, por temor y aún en la cueva, insistió en la idea de morir. La pérdida la expresó cuando declaró: no soy mejor que mis padres. Elías era un hombre vigoroso, usado por Dios. Enfrentó al rey y a los 450 profetas del Baal. Ahora está huyendo y está escondiendo en una cueva. Es porque se sentía incapaz e importante. Sentimiento de soledad. Creyó que era el único que padecía este mal. Pensó que sufría alguna maldición divina o injusticia especial. Expresó esto cuando estaba en la cueva. Le dijo a Dios que Jezabel lo perseguía para matarlo y que era el único que había vivo y fiel. Cuando se entera Jezabel lo que hizo Elías, Jezabel lo amenaza para matarlo. Verso 9. Vemos que Elías estaba en una cueva. ¿Y qué estaba haciendo en una cueva? Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Es la voluntad de Dios que esté en la cueva? No. Elías está en una cueva porque lo amenaza una mujer. Elías era un gran profeta de Dios que hizo muchos milagros antes, pero Dios le hace una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Esta es la pregunta de Dios hacia Elías. Elías estaba temblando. Elías se sintió arruinado por la amenaza de la mujer. ¿Alguna vez te has sentido así por la amenaza de alguien? He aquí
la pregunta de Dios a cristiano derrotado por el temor. He aquí la pregunta de Dios a cristiano que está preocupado por sus problemas. He aquí la pregunta de Dios al cristiano que piensa que no tiene propósitos para vivir. He aquí la pregunta de Dios a cristiano que se descarría. Pero ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿este lugar donde Dios te quiere ver? La respuesta es no. Y es por eso que Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? No porque Dios no sabe qué está haciendo Elías. Dios sabe muy bien lo que está haciendo Elías en la cueva. Él, porque Elías está ahí, dile a la persona que tiene a tu lado: ¿qué haces aquí? Es verdad que a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, pero no podemos dejar que llegue el enemigo y nos desvíe de la voluntad de Dios. Porque de algo que sí podemos estar bien seguros es que llegará y tratará de desviarnos. Tratará de herirnos y matar nuestra fe. Y es por eso que tenemos que fortalecernos en la palabra de nuestro Dios en todo momento. ¿Te encuentras en un lugar de dolor? ¿Te encuentras oyendo de la voluntad de Dios? Escuchas que Dios te pregunta hoy: ¿qué haces aquí? Esa es la pregunta de Dios que nos hace hoy. Amén. Oramos. Bendito Dios que está en los cielos, gracias te doy en este momento, Padre. Sabemos que tú eres poderoso, que tú eres el Rey de reyes y el Señor de los señores. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Ayúdanos, Padre, a aplicar nuestras vidas lo que estamos aprendiendo hoy, oh Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Sabemos que tú eres el Dios de Elías y tú sigues siendo Dios de Elías hoy, Padre. Pero ahora tú eres nuestro Dios. Tú tienes poder para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas, Padre. Si alguno en este momento están pasando situaciones difíciles, ya no quiere vivir, ya piensa que la muerte ya está con él, ya está cerca la muerte. En este momento tú puedes hablar con él y tú puedes decirle y le puedes decir esa pregunta, lo que le dijiste a Elías: ¿qué haces aquí? Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios poderoso, un Dios de amor y un Dios de misericordia. Señor, ayúdanos para poder alabarte, glorificarte, a no desmayar, sino seguir adelante. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, que Dios les bendiga.